Estábamos dicindo aquí, temos fans, club de fans de Rosa Piquín, xa vimos, dos que somos moitos dos que estamos aquí. Pero Rosa, como os grandes, as persoas que profundizan no que fan, sempre nos achega cousas novas e, por tanto, por eso seguimos tendo este club de fans e por eso seguimos chamándoa. Cando Rosa me dice, pero xa estuve, digo, bueno, sí, pero te necesitamos. Non hai tantas persoas as que podamos acudir para... Si hai moita práctica, afortunadamente, no noso país, que enchufe de autoestima levamos todos, me imagino que vos tamén os sentides, non? Cando as persoas que veñen de fora falan como falan das bibliotecas escolares galegas. Rosa ten moita culpa, evidentemente, porque foi unha das persoas ás que acudimos sempre para a formación, desde a rede de formación do profesorado e tamén desde as nosas actividades, e é unha das persoas ás que acudimos, ademais, porque, decían, non hai tantas persoas que dunha maneira tan clara, hai algunha máis, pero de unha maneira tan clara nos poida vincular biblioteca escolar, currículum, tratamento para as competencias, alfabetización informacional, alfabetización en medios. Ela que está continuamente reflexionando desde a práctica, nos axuda moito neste sentido. As persoas, non vou restarlle máis. Rosa, compañeira, mestra, profesora neste momento nun CEIP de Oviedo, do CEIP Veneranda Manzano, profesora tamén asociada na universidade. Afortunadamente, os asturianos teñen oportunidade de que, algúns asturianos que estudian nese grado, pois teñen oportunidade que non teñen o mellor noutras comunidades autónomas, de xa cando fan o grado que agora comentarás de magisterio, que poidan saber o que é unha biblioteca escolar de profesorado infantil e xuvenil. Ben, entonces, Rosa, vos deixo con elas, eu te vou ir marcando 5 minutos e xa vedes o título da súa presentación. Vamos a darlle paso. Gracias. Bueno, estoy emocionada porque el marco de los encuentros, yo no sé, Cristina, ¿qué hace? O sea, ya estáis en el cielo, o sea, ya no sé dónde vais a llegar. Esto es increíble, ¿no? Esta capacidad para encontrarse, para reflexionar, ponencias como las que acabamos de escuchar, que le ponen a uno el vello de punta. Entonces, cuando acepté la invitación de Cristina, pues yo pensé, bueno, para el primer día que me lleva de ariete, lo tengo más o menos claro. Voy a incidir en una serie de aspectos y yo creo que ayer a la gente le quedó el asunto claro. Pero, ¿y qué público voy a tener en la segunda sesión? Puede suceder que me encuentre con las amigas de Ferrol y Adláteres, con las que llevo trabajando tiempo, que han ido avanzando en la alfabetización en medios e información y entonces tengo que seguir dando pienso, pero también puede ser que me encuentre con gente que acaba de llegar y que, bueno, esto empieza a sonar y que no sabemos por dónde acometerlo. Como tenéis, entre los maravillosos recursos de la asesoría, tenéis un repositorio fantástico de los últimos 13 o 14 años, pensé en hacer una presentación para ese repositorio. Entonces, hay mucho texto, lo vamos a obviar, nos vamos a quedar con las imágenes y con 4 generalidades, pero la idea mía es que más adelante lo leáis con tranquilidad, vayáis a los hipervínculos que hay, ¿vale? Entonces, empezar con gente que reflexiona, que piensa las cosas a lo grande, algunos hace muchos años y otros hace menos años, ¿no? El planteamiento de la ponencia, yo he empezado por unas citas para pensar que tenéis ahí en el repositorio. Ayer, curiosamente, en la cena estuvimos hablando de las familias que ya no están juntas viendo la televisión porque cada uno de sus miembros tiene su propia pantalla. Me hizo muchísima gracia, no dije nada, pero digo, bueno, pues empiezo por aquí. Esta es una realidad que cada vez nos es más habitual, digamos, ¿no? Entonces, vamos a empezar por unas citas, como os digo, que os quedan ahí. Después tengo 4 o 5 diapositivas y unos vídeos como toma de conciencia para los que llegáis a esto.
Pero bueno, también para reflexionar los demás, ¿no? Muy importante, creo yo, lo que vamos a comentar de qué pasa con las bibliotecas escolares y la alfabetización en medios, como, la ponencia se titula Alfabetización en medios e información, piedra angular de las bibliotecas. Estoy plenamente convencida de que es así. Vosotros en Galicia tenéis un recorrido importantísimo, sois referente, como decía Carmen, como dice... O sea, la gente que venimos de fuera, no os decimos esto por doraros la píldora, no, es que es cierto, sois los irreductibles galos. Y los que estamos ahí al lado no hacemos más que echar una ollada. A ver, ¿no? Bien, entonces, daré 4 pinceladas de lo que es la alfabetización mediática e informacional desde el currículum UNESCO, pero no voy a entrar en ello, aunque sí que vais a tener ahí 6 o 7 diapositivas muy potentes para que después vosotros las leáis con calma y veáis cómo se procede. Y después, pues a partir del manual de referencia de las bibliotecas escolares, cómo ejemplos concretos y prácticos que os puedan servir para empezar a caminar o para reforzar vuestro trabajo en la alfabetización en medios e información en la realidad concreta de vuestras bibliotecas, ¿vale? Y si al final nos da tiempo, pues vemos un pequeño trabajo que desarrollamos desde el Veneranda Manzano, ¿vale? Bien, entonces, Daniel Cassani, en el 2008, ya nos hablaba de que todos, los más jóvenes, los ancianos, estamos aprendiendo a acceder al mundo de la información. Necesitamos alfabetizarnos. Pero es que McLuhan, nada más que en 1960, nos ofrece esta cita. Nos habla de que la mayor parte de la enseñanza tiene lugar fuera de la escuela. Maravilloso. Quino. O sea, no tenemos palabras. Mafalda tiene un recopilatorio acerca de la televisión, la pobre Mafalda, que toda la gente en su cole tenía televisión y ella no tenía televisión, y el día que tuvo televisión, la cantidad de cosas que Mafaldita se empezó a plantear. Castells, en el año 2007, ya empieza a plantear que existe una brecha cultural y tecnológica entre la juventud actual y un sistema escolar que no ha evolucionado. Estamos hablando de hace 10 años. Esto ha cambiado vertiginosamente. Tenemos que darnos cuenta de que las imágenes y el lenguaje audiovisual... Bueno, yo creo que aquí en Galicia ya lleváis un tiempo avanzando en este camino, ¿no? Que trabajáis mucho la oralidad, pero esto no lo descuidáis en absoluto. Y además sé que vais a seguir profundizando por aquí. La imagen que acompaña esta cita de Pérez Tornero es de Amaraberri. El año pasado vimos con calma cómo Amaraberri, el sistema Amaraberri en el País Vasco, tiene como eje vertebrador de todas sus actividades la biblioteca escolar. Y tiene un laboratorio de imagen. Los niños están continuamente haciendo radio y produciendo televisión, ¿no? Es en la vida de la escuela. Bueno, aprender a leer imágenes. Estuve de visita la semana pasada. Es que resulta que en Asturias tuvimos las vacaciones de Semana Santa la pasada semana. Y como uno es un friki del asunto, pues en vez de marcharme por ahí, como han hecho otros que han ido a ver auroras boreales, me vine a visitar una biblioteca del Plan Lía. Bueno, de esta biblioteca yo puedo deciros muchas cosas. A la entrada del espacio Fedelleiro, ¿qué me encuentro? Pues que se trabaja en el día a día la fotografía. Y a partir de unos textos maravillosos, bueno, de unas imágenes maravillosas de Chema Madoz. Bueno, esto me viene al pelo. Digo, nada, esta foto ya... Parece tontería, pero no lo es. Plantearos en cada una de vuestras propuestas llevar paralelo el trabajo de la imagen. Por esto que estamos comentando, de que el siglo XX fue el de la revolución tecnológica de la imagen, pero es que tenemos que ser conscientes de la necesidad de que desde la escuela aprendamos a leer imágenes. Y esto es una herramienta sencilla y valiosa. La imagen que hay aquí es de una compañera mía del Veneranda, a partir de un proyecto documental integrado sobre Warhol, fotografía y comunicación, incidiendo en esto, ¿no? En que es necesario incorporar el lenguaje de la imagen y el audiovisual en la educación, porque es el lenguaje del conocimiento del siglo XXI. Y como ya dije ayer y ya me habéis oído con anterioridad,
excepto, ¿cómo se llama la chica de la Universidad Laboral? Bueno, María Eugenia. Excepto María Eugenia, que tiene alumnado que incluso van a ser abuelos o son padres, exceptuándola ella, en el resto de centros escolares de las personas que estamos aquí, todo nuestro alumnado es alumnado del siglo XXI. Ella no, ella tiene todavía alumnos del siglo XX. Pero los demás, nuestros niños y jóvenes, son gente del siglo XXI, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de esta realidad. Los entornos formales de aprendizaje siguen siendo relevantes, mientras que los entornos informales adquieren cada vez más importancia, ya que juegan un papel clave en la educación moderna de nuestros jóvenes. Los jóvenes en nuestra era digital son autodidactas, forman comunidades culturales en las que se sumergen a través de las redes sociales fuera de nuestras aulas. Hay que ir tomando conciencia de esta realidad y Scolari, una persona que conocéis mucho, ha hecho, luego lo hablaremos al final, tiene un proyecto de Transmedia Literacy, de educación transmedia, que os he puesto aquí los enlaces al kit del profesor, un recurso fantástico, pero bueno, hablaremos después. Bueno, estas son citas para pensar. ¿Pero qué está sucediendo? Yo no sé si habéis visto a finales de marzo esta cuestión, que a mí me parece... Resulta que el Rubius bate el récord en YouTube con una transmisión en directo. Hay una convocatoria masiva para aprender a jugar Fortnite. 15 millones de personas, de edades comprendidas. Yo pensaba que sería de 14 años en adelante. Qué equivocada estoy. Qué equivocada estoy. A ver, yo como tengo una triple vida, porque soy maestra de audición y lenguaje, me encargo de una biblioteca y soy profe en la universidad, hace como un mes estaba yo en el aula de cuarto apoyando a un niño que está aprendiendo, tiene sus dificultades, y está aprendiendo el orden alfabético. Bueno, llegamos a la D y David me dice, la D, directos. Ah, directos. ¿Y eso? Uy, Rosa, directos, yo hago directos en Instagram. Tal cual. La D, directos. Yo me hice la loca. Anda, ¿pero tú tienes cuenta en Instagram? Sí, me la creó mi hermana. ¿Tus padres lo saben? ¿Y cuándo haces tú los directos? No, por la tarde, cuando termino de hacer los deberes. Ah, ¿y en qué consiste eso de los directos? Entonces él me explicó cómo practica él sus directos. Bueno, sé que no estuvo en esta quedada, pero otro alumno mío de sexto estuvo en esta quedada. Bien, sigamos avanzando. ¿Realmente somos conscientes? A ver. Audio Jungle. Una de las razones por las que hoy en día nos cuesta tanto soltar el móvil y no podemos vivir sin echarle un vistazo a cada minuto son las redes sociales. El secreto del éxito de las redes sociales es que nos permiten hacer cosas que ya nos gustaban hacer antes de que existieran. Estar en contacto con nuestros amigos, compartir con ellos lo que vemos en Internet y conocer gente con nuestros mismos intereses. Aunque el éxito de las redes sociales es reciente, no son tan nuevas como creemos. Ya en 1995, el estadounidense Randy Conrads creó una web llamada Classmates.com. Su idea era que todo el mundo pudiera recuperar y mantener el contacto con antiguos compañeros del colegio, instituto y universidad. Desde 2002 empiezan a aparecer algunas webs para crear redes de amigos online. En 2004 nace una que destacará por encima de todas. Seguro que te suena. Se llama Facebook. Por aquel entonces, para chatear se usaba Messenger de MSN, creado por Microsoft, aunque había muchos otros programas y webs para comunicarse. Fue entonces cuando Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, dio con una idea simple pero revolucionaria. Una plataforma no solo para comunicarte, sino para compartir con tus contactos las vivencias de tu día a día. Este momento fue clave en el nacimiento de una nueva era, la era de las redes sociales. El gran boom de Facebook llegó en 2007, cuando empezó a traducirse a otros idiomas.
Son los propios usuarios los que traducen la web y la app de forma voluntaria y no remunerada. Con Facebook empezó a abrirse un nuevo mercado de oportunidades, por lo que comenzaron a nacer redes sociales que hoy en día invaden nuestro móvil y nuestro tiempo. LinkedIn, Vimeo, YouTube, Twenty y Twitter, Pinterest, Instagram y Snapchat, Periscope. Aunque con fines y contenidos distintos, todas estas plataformas tienen aspectos en común. Son comunidades online de personas con intereses u actividades en común. El gran impacto de las redes sociales radica en su capacidad para generar conversaciones multitudinarias. Interactuar con muchas personas a la vez es lo que ha hecho que triunfe el concepto de red social. Las redes sociales son un reflejo de la sociedad, una fuente de información. Son Big Data en estado puro. Ahora la gran incógnita es: ¿podemos vivir ajenos a las redes sociales? Sigo. A ver, esto era control L, me parece, ¿no? Sí. ¿Qué sabéis de esto? ¿Sabías que estés donde estés y vayas donde vayas, te encuentras rodeado de datos? La tecnología ha avanzado tanto que ahora casi todo el mundo puede usar un ordenador o un móvil. ¿Conoces a alguien que no tenga smartphone? Esto ha cambiado nuestra forma de comunicarnos, ya que a través de Internet podemos acceder a casi cualquier tipo de información. ¿Pero eres consciente de la cantidad de información que generas tú? En tu día a día vas dejando un rastro de datos sin darte cuenta. Cuando subes una foto a Instagram o grabas un vídeo con tu móvil, cuando googleas una palabra o cuando utilizas tu abono transporte. Ahora multiplica eso por cada persona. ¿Te das cuenta de la cantidad de información de la que estamos hablando? La mayoría de los datos acumulados en todo el mundo se ha generado en solo 2 años. En un día se publican en prácticamente cualquier periódico más palabras de las que una persona del siglo XVIII leía en toda su vida. Hay casi tantos bits de información en todo el mundo como estrellas en nuestro universo. De la población mundial, más de la mitad tiene un teléfono móvil de algún tipo. Y de estos, una gran cantidad son smartphones, con los que se envían billones de mensajes escritos y de voz, así como millones de imágenes y vídeos a diario. Los usuarios de apps dedican una cantidad considerable de tiempo a la semana al uso de aplicaciones. Compara esto. La radio tardó 38 años en tener 50 millones de usuarios. La televisión tardó 13. Internet 4. El iPod 3. Y Facebook tan solo 2. Hoy en día el número de usuarios activos de Facebook supera a toda la población de China. Esta revolución se ha producido gracias a la tecnología. En la era analógica, la recopilación y el análisis de datos eran muy costosos y consumían mucho tiempo. El superavance llegó cuando los ordenadores pudieron empezar a procesar la información que antes tenían que leer las personas. A lo que estamos viviendo se le llama la revolución de los datos masivos. Solamente tengo otro vídeo así de estos impactantes, ¿eh? El siguiente, nada más. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, la palabra app ya resulta indispensable para nosotros. Se hizo popular en tan poco tiempo que incluso en 2010 fue nombrada como Word of the Year por la American Dialect Society. El término app es una abreviatura de la palabra inglesa application y hace referencia a los programas informáticos que se instalan en dispositivos móviles como smartphones o tablets. Las apps integran las funcionalidades de tu dispositivo como la cámara, el giroscopio o el GPS. Piensa en cuántas veces al día oyes o dices la palabra app. Actualmente los usuarios utilizan más el móvil que horas pasan delante de la televisión. Fíjate en este dato. En solo 3 años, Google Play y Apple Store han pasado de 300.000 a 2,5 millones de aplicaciones.
pero muchas de ellas no se descargan ni se usan. Estas son las llamadas apps zombies. Los datos que recogen las apps instaladas en nuestros smartphones analizan nuestros gustos, y las empresas analizan estos datos para anticipar tendencias y así plantear nuevos servicios. Esto nos pilla muy de cerca, pues gran parte de la población española ya tiene un smartphone. Somos los segundos del mundo después de Singapur. Según los datos recogidos, de todas las apps instaladas en nuestro teléfono, solo usamos una media de 14. Pero hablemos de una app que en España utilizamos muchísimo, tanto que somos los que más la usamos en Europa y los cuartos en el mundo. Seguro que ya has adivinado que se trata de WhatsApp. India es el país donde más personas la usan. La mayoría de los selfies que se suben a Internet se comparten a través de WhatsApp, y ya empiezan a darse bastantes casos de divorcios por culpa de esta aplicación. Nos gusta más escribir que hablar por teléfono. Con emojis y frases cortas nos resulta más cómodo expresar lo que sentimos. Bueno, aquí habría que hacer una matización. ¿Os dais cuenta de que ahora ya la mayoría de los jóvenes van hablando al teléfono? Desde que WhatsApp apareció en el mercado, las compañías telefónicas han perdido millones de dólares. De hecho, WhatsApp sigue siendo líder como app de chat a nivel mundial. Por este motivo, el propietario de Facebook, Mark Zuckerberg, decidió comprar la aplicación en octubre de 2014 por unos 22.000 millones de dólares. ¿Cómo sería un día sin WhatsApp? Pues nada, digo que esto es tomar conciencia. ¿Pero qué pasa con la biblioteca escolar? Pues nosotros tenemos un papel para que adquieran habilidades y destrezas en la competencia informacional y mediática fundamental. Desde los inicios de la escolaridad, los niños acceden a recursos de información en la biblioteca, pero también a múltiples oportunidades de aprendizaje en las que ir incorporando esas habilidades y destrezas en el uso, tratamiento y producción de la información. Bueno, de esto ya hablábamos el año pasado. Integrar las competencias ALFIN-AMI en el sistema educativo implica cambios, que muchos de vuestros centros, que muchas de vuestras bibliotecas escolares ya están haciendo, me consta. Cambios organizativos, trabajar por proyectos, agrupamientos flexibles, utilizar la biblioteca como eje acelerador del cambio. Dar forma a modificaciones en estos ámbitos supone no solo optimizar fórmulas que puedan estar funcionando, sino aceptar que el cambio supone una revisión a fondo de prácticas asentadas. Ya en el 2014, en estos encuentros, tenéis ahí la referencia fantástica, nuestra querida Mónica Baró decía que saber utilizar la biblioteca y los recursos que ofrece es una habilidad imprescindible para aprender a aprender y formarse a lo largo de toda la vida. La biblioteca facilita a todos el acceso a la lectura y a la información, actuando como un mecanismo compensador de las desigualdades. Estoy totalmente y absolutamente de acuerdo con lo que nos estuvo comentando Guadalupe hace un momento, ¿no? La biblioteca promueve metodologías que permiten adquirir habilidades y destrezas en el uso de la información, como los trabajos por proyectos. Trabajar en la biblioteca, desde la biblioteca, hacia la biblioteca, todas, nos caben todas las proposiciones. Utilizar sus recursos y servicios facilita la adquisición de las competencias en el tratamiento de la información, que solo pueden basarse en la práctica aplicada a un contexto real. El aprendizaje se ancla cuando es real. Las bibliotecas impulsan programaciones transversales que involucran a las distintas áreas para el aprendizaje de técnicas de acceso, valoración, uso y producción de información en cualquier soporte. De tal manera que adquirimos un rol esencial en el mundo digital y en un contexto de aprendizaje basados en competencias y, sobre todo, para la competencia en información y mediática. A mí me gusta mucho esto, es de una amiga. Un gran reto del sistema educativo y de las bibliotecas escolares como instrumento esencial para conseguirlo es el de formar al alumnado en las llamadas competencias informacionales y mediáticas, con el fin de que puedan mantenerse a flote en un mundo donde los datos y las informaciones pueden llegar a infoxicar si no se abordan con suficientes recursos para identificar, valorar, gestionar esa información, así como para elaborar productos propios originales y suficientemente documentados. Lo suscribo al 100%. ¿Qué es esto de AMI? Bueno, la alfabetización mediática e información, la UNESCO lo plantea en 3 niveles. El primero, el conocimiento y comprensión de los medios de comunicación e información para la participación democrática y social.
El segundo, la evaluación de textos de los medios y fuentes de información, siempre centrado en quién lo creó, para quiénes se creó y cuál es el mensaje. Y el tercero, la producción y uso de los medios de comunicación y de la información. Esa foto que veis ahí es de los inicios de Radio Venezano, hace ya 4 años. El documento AMI, Currículum para Profesores, que yo es el que estoy manejando en uno de los tiempos que tengo con mi alumnado de la asignatura Biblioteca Escolar, Centro de Recursos y Proyectos Interdisciplinares, vaya título, pero tiene mucha enjundia, del cuarto de los grados de infantil y primaria de magisterio. Yo trabajo este currículum, ¿no? Incorpora la alfabetización en información y la alfabetización mediática. Algunas características, pues que busca unir disciplinas que antes se encontraban separadas y distanciadas. Y he visto de Ana Rey un cuadro que me parece que resume muy bien, ¿no? Lo que es la alfabetización informacional, la alfabetización mediática, y como los docentes tenemos un empeño especial en hablar de alfabetización digital, bueno, pues ahí tenéis un cuadrante comparativo entre unas cosas y otras, como para que leáis con calma. Al fin, a ver, yo comentaba con Cristina estos días, Cristina, por favor, mándame parar, porque preparando las ponencias, a ver, las mujeres me vais a entender. ¿No os pasó cuando estabais embarazadas que no hacíais más que ver embarazadas? Salíais a la calle y todo era ver embarazadas. Bueno, pues yo llevo un mes que no hago más que oír hablar de alfabetización en medios e información. Entonces, CILIP, que son los bibliotecarios londinenses, ingleses, hace años tenían una definición concreta de lo que era Alfing y justamente hace 15 días han sacado otra. Alfing es la capacidad de pensar críticamente y emitir juicios equilibrados sobre cualquier información que encontremos y utilicemos. Nos faculta a nosotros como ciudadanos para alcanzar y expresar puntos de vista informados y para comprometernos plenamente con la sociedad. Enlaza totalmente con AMI. Bueno, si acaso lo vemos después, tenéis aquí un vídeo, porque me interesa más avanzar en otras cosas. Si tenemos tiempo volvemos aquí. Tenéis aquí un vídeo de un bibliotecario hispanoamericano en que os va a decir paso por paso lo de la alfabetización en información, que merece la pena verse. La alfabetización en medios. Bueno, Sara Pereira, el año pasado, nos facilitó el enlace a todo el trabajo que ellos están haciendo desde la Universidad de Miño sobre la alfabetización en medios. A ver, los asturianos echamos una ojeada a las bibliotecas escolares gallegas, pero me consta que desde aquí miráis a las portuguesas, con lo cual al final acabamos. Ayer en la primera pantalla de mi ponencia es un texto estupendo de Michel Petit, que la biblioteca escolar genera vínculos, muchos vínculos, ¿no? Entonces, bueno, alfabetización en medios, conocer los medios y sus características, sus funciones de información y de creación de opiniones y sus técnicas, lo que decía antes Guadalupe, ¿no? Saber de qué va cada medio. Las palabras están cargadas de poder. Saber leer, comprender y valorar los mensajes, identificar la perspectiva de autor y los factores que la condicionan. Utilizar videojuegos y software educativo y saber elegirlo. Analizar y seleccionar los productos mediáticos que se consume. Usar herramientas digitales y redes sociales para generar y difundir ideas con rigor y eficacia, de manera segura, ética y responsable. Nada que ver con los del ICADE. Uf, menudo vídeo. Utilizar la biblioteca escolar como entorno para conocer, usar los medios y explorar sus posibilidades de aprendizaje. ¿Qué no es AMI? Bueno, aquí os he puesto algunos enlaces a una experiencia muy bonita de Telekids, de alfabetización mediática. Pero vamos al concreto. AMI no es atacar o criticar los medios. AMI no es la simple producción de medios. AMI no es enseñar con vídeos o CD-ROMs. Mirar desde una sola perspectiva un mensaje o experiencia mediática no es alfabetismo en medios, ya que los medios deben examinarse desde múltiples perspectivas. Y el alfabetismo en medios no quiere decir no mire, quiere decir mire cuidadosamente, piense críticamente. Bueno, aquí otro enlace a un vídeo sobre AMI. Algunos beneficios, pues que el proceso de enseñanza-aprendizaje dota a los profesores de un conocimiento enriquecido para poder empoderar a los futuros ciudadanos, y que una sociedad que está alfabetizada en medios e información fortalece el desarrollo de medios y sistemas de información libres, independientes y plurales. Bueno, esto me lo voy a saltar, lo tenéis aquí.
Sí que me quiero parar aquí. Las siguientes destrezas son esenciales para la alfabetización mediática informacional: definir la tarea, investigar acerca de la información, localizarla y hacerla accesible, el análisis de los mensajes y la información, evaluar el contenido en los mensajes y en la información, usar la información, sintetizarla y evaluarla. El proceso de indagación. Bueno, pues planteando cuestiones de la vida real. ¿Qué quiero aprender sobre este tema? ¿Qué sé sobre el tema? ¿Cómo lo sé? ¿Qué necesito saber? Los recursos. ¿Qué tipo de recursos podrían ayudar? ¿Dónde los puedo encontrar? ¿Cómo sé si la información es válida? ¿Quién es responsable de la información? ¿Qué otra información existe? ¿Es relevante para el tema? ¿Sobre qué partes arroja luz? ¿Cómo se relaciona con lo que ya sé? ¿Sobre qué partes no arroja luz? ¿Se plantean nuevas preguntas? ¿Cuál es el elemento crítico? ¿Quiénes me van a escuchar? ¿Qué es lo importante? ¿Con qué se relaciona? ¿Y qué tipo de medios utilizo para responder? Bueno, aquí tenéis esto, que sí que es importante que lo veáis, pero con calma, cada una de esas etapas, definición de las necesidades o problemas de información. Bueno, ¿cómo nos lo podemos plantear? Las estrategias para buscar información, localización y acceso, la evaluación crítica, la síntesis, el uso de la información, compartir y la distribución. Entonces, vamos a ver esto. Es de un compañero asturiano que se llama José Antonio Sieres. NET es una fuente inagotable de información. Pero ten cuidado, no todo lo que se sube a la red ha pasado por un proceso de evaluación, filtrado o revisión. De ahí la importancia de utilizar unos criterios que nos permitan valorar la calidad de sus contenidos. A continuación te mostraremos 5 sencillos pasos para calibrar la fiabilidad de un contenido en Internet. Está hecho por bibliotecarios. Como herramienta el TestGraph, un recurso creado por bibliotecarios estadounidenses y muy recomendado para estudiantes. 5 son los aspectos en los que debemos fijarnos: vigencia, relevancia, autoridad, precisión y propósito. Respecto a la vigencia, es muy importante comprobar la fecha de creación o de actualización en la página inicial. Esta información también se puede obtener pulsando con el botón derecho del ratón en cualquier lado de una página y eligiendo la opción llamada Ver información de la página. Otra buena manera de asegurarnos la fiabilidad del sitio consiste en comprobar si sus enlaces siguen activos. La relevancia consiste en determinar la importancia de la información que necesitamos. Si utilizando un buscador tuviéramos que hacer un estudio muy preciso sobre los derechos de autor, vemos que nos aparecen varios resultados. Descartando los anuncios y definiciones, el primer enlace, que se supone más relevante, nos conduce a la Wikipedia, pero allí se ofrece una información demasiado superficial. Sin embargo, por debajo de él, figura el link a un organismo supranacional, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que nos proporcionará contenidos de carácter más técnico. La autoridad pasa primero por conocer quién es el responsable del sitio web o de la información. Este dato indicará el nivel de confianza, fiabilidad y credibilidad de los recursos que ofrece. También es importante saber si el que firma la información es un experto en la materia que nos interesa. Para ello se deben comprobar las obras que ha escrito o cuáles son sus méritos, contrastando esta información con la de otros sitios. La posibilidad de establecer contacto con el autor es otro factor añadido para ofrecer credibilidad. La precisión se basa en comprobar cuál es el origen de los contenidos que alberga una página web y su posterior verificación. Como ejemplo, si buscamos una guía sobre los deberes escolares, el primer resultado que nos aparece es de un organismo oficial, la página web de la Radio Televisión de Castilla y León, por lo que podemos inferir que se trata de contenidos controlados y supervisados. Tras abrir el documento, observamos que la información está avalada por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, algo que se puede contrastar fácilmente. En el documento se aprecia cómo se muestran de forma clara la bibliografía y también referencias para comprobar las citas y los datos.
Finalmente, la presentación es impecable y está exenta de errores gramaticales y ortográficos. Por último, al hilo de esto, deciros que ahora el alumnado de los trabajos de fin de grado lo tiene muy complicado, por lo menos en Asturias, nos han dotado de una herramienta antiplagio. Lo que ahí nos aparece. conocer el propósito del sitio web es importante para saber si podemos fiarnos de esa información. Para ello debemos averiguar cuáles son sus intenciones, que en este caso consisten en defender el uso del aceite de palma. Por lo tanto, el propósito es promocional, pero al menos reflejado de una forma clara y explícita, circunstancia que no siempre se da. También es importante saber quiénes patrocinan o están detrás del sitio web, que como vemos son empresas que utilizan el aceite de palma entre sus ingredientes. Por último, quedaría por conocer si el enfoque es objetivo. En este caso no lo es, pues está supeditado a los intereses de estas compañías, por lo que deberíamos contrastar la información con otras fuentes. Este es de José Antonio Sieres, un compañero asturiano, que merece la pena que veáis. Bueno, otra cosa de la que hablábamos ayer, un documento que os pido, por favor, que entréis a verlo. Competencias de alfabetización en medios de información, ahora mismo absolutamente necesarias, absolutamente necesarias. Es un PDF sobre acoso y abuso sexual en las redes sociales. Está muy bien elaborado, muy bueno, y es alfabetización mediática e informacional en estado puro. Las redes, reflejo de la sociedad, cosificación y estereotipos, la identidad digital, la pirámide de la violencia, se dirige al alumnado, pero también es muy importante para crear conciencia en nosotros mismos. Entonces, este es un recurso que os va a quedar aquí, pero que merece la pena que veáis. Bueno, fake news. La IFLA ya el año pasado sacó esta infografía, para saber si esta noticia es falsa, si no es falsa, pero yo os añado, este es una pequeña concentración de Goyo Rodríguez, es el ilustrador del libro de mi hija. Aquí tenéis un enlace a Educación en los Medios de Francia, que posteriormente también os pongo varias cosas. Os va a interesar, se lee bien, se interpreta fácilmente por los vídeos, cómo plantear a nuestros alumnos con cuestiones concretas, cómo descubrir las fake news. Y aquí llegamos al núcleo importante de la presentación de hoy. El punto de partida es, como no podía ser de otra manera, el marco de referencia para las bibliotecas escolares. Desde aquí, ¿cómo se plantea la alfabetización en medios e información? Pues en estos 4 niveles. Por una parte, desde la biblioteca, podemos y debemos disponer los recursos de forma efectiva y orientar su utilización. Podemos y debemos, y de hecho ya lo estáis haciendo, veréis algunos ejemplos, diseñar junto con el resto del profesorado programas de formación en la búsqueda, selección y uso de las fuentes informativas y el trabajo documental. Olga tiene ahí muchas cosas muy bien hechas que os sirven de referencia. La tercera cuestión, ayudar al profesorado a que desde sus respectivas materias se refuercen estos aprendizajes. Y la cuarta, que es en la que yo llevo viviendo unos cuantos años, apoyar propuestas de proyectos interdisciplinares que favorezcan el uso de los recursos informativos y la elaboración de trabajos de investigación documental. Vamos a ver algunos de los ejemplos de cada uno de los apartados. Los andaluces, esto es un título que le puso Pepe el de Málaga, habla de entornos informacionales específicos. Organizamos recursos. Servicios de información vinculados a la programación docente y el trabajo de aula. Los entornos informacionales específicos nacen como a requerimiento del profesorado, están articulados con criterios pedagógicos, implican tareas de filtro y redistribución de contenidos focalizado en proyectos e incorporan recursos impresos, digitales y herramientas de la web social. Aquí os pongo algunos ejemplos tanto de primaria como de secundaria. Por ejemplo, de primaria. Están hechos todos con una herramienta muy sencilla, que es el Padlet. Entonces, bueno, a ver si vemos uno de cada.
Una de las tareas de una biblioteca escolar híbrida, como ya son las nuestras, consiste en hacer un recopilatorio informativo, ¿no? O sea, nosotros desde el equipo vamos a poder facilitar a nuestros compañeros, porque daros cuenta de que nosotros tenemos unos triples usuarios: profesorado number 1, alumnado number 2 y familias number 3. Entonces, herramienta importante que podemos generar desde el equipo de biblioteca para nuestros compañeros profesores. Un Padlet con recursos que nosotros recopilamos, esto es curación de contenidos también, ¿no? Bien, este es temático, aquí tenéis un ejemplo del 25 de noviembre sobre Pablo Picasso, este lo hizo Anafiz. A ver, igual está por detrás. Bueno, y estos sonidos de África, colonialismo inglés, transición y década de los 80, son de un centro, seguro que me están saliendo por atrás. A ver, bueno, y si no, tenéis aquí el enlace. No sé. Vale. Sí. Segundo nivel, programas de formación en Alfin. Aquí tenéis traducido al gallego por la asesoría, ya tiene un tiempo, lo hizo Gloria Durban para llegar a ser un experto en información. Entonces aquí tenéis 4 unidades didácticas para los nuevos, 4 unidades didácticas que además están en gallego, que os van a permitir valorar las fuentes de información, conocer las distintas fuentes informativas. Por supuesto, estamos hablando de una biblioteca multimedia, o sea, estamos hablando de una biblioteca que tiene multiplicidad de recursos, en soporte electrónico, recursos en audio, una buena conexión a Internet, a ser posible, y mucho material informativo y formativo. Entonces, estos programas. Pero es que también tenéis ahí, en los recursos de centros Plan B, un apartado concreto de recursos para investigación y tratamiento de la información. Habéis ido avanzando de la formación de personas usuarias a la alfabetización en medios de información. Tercer nivel, la alfabetización en las distintas áreas. Entonces, aquí os pongo, que quizás es menos conocido, unos recursos que están en leer.es, que hicieron con motivo de una convocatoria del MEC, los de Bibliocañadas, un instituto de Madrid, generaron una serie de material de distintas áreas. Entonces, aquí tenéis recursos de latín, de matemáticas, de lengua y literatura. Es verdad que está focalizado en secundaria, fundamentalmente, pero hay algunas cosas que pueden ser extrapolables, ¿no? Entonces, aquí lo que se plantea es cómo desde todas las áreas podemos pararnos y ser conscientes de los recursos que empleamos y cómo son esos recursos, ¿no? Fundamentalmente. Y después, en el cuarto nivel, pues los proyectos documentales integrados. Para los nuevos, no me voy a extender en esto ni profundizar, pero sí 3 cosas fundamentales, ¿no? Los proyectos documentales integrados son pequeños trabajos de investigación que conllevan un papel muy activo en el aprendizaje y el desarrollo de competencias en el tratamiento y comunicación de la información. El alumnado trabaja directamente con la documentación y lo más relevante, son investigaciones en las que el alumnado, además de investigar sobre un tema o un problema concreto, se familiariza con los mecanismos de búsqueda de información y trabajo intelectual y para ello emplea los recursos documentales de la biblioteca escolar. Y todo ello sin descontextualizarlo del trabajo cotidiano propio de la cultura escolar. Esa es la clave. Bueno, nosotros en el centro practicamos habitualmente, nosotros tenemos 5 módulos y un módulo 0, que ayer compartí y que muchos de vosotros ya conocéis. Y el módulo 1 es Aprenda a investigar e infórmate. Ya el año pasado puse esta diapositiva porque me parecía que podía ser clarificadora de cómo organizar la interdisciplinaridad y cómo se está haciendo en algunos lugares de este país. Entonces, por ejemplo, yo es que durante años formé a la gente de las escuelas pías catalanas. Entonces, en infantil tienen un 50% de la semana dedicado a los proyectos, en primaria un 25%, 8 horas, en la ESO 8 horas y en primero de bachillerato 1 semana por trimestre y en los ciclos 1 semana por trimestre también. ¿Algunos ejemplos de proyecto documental integrado? Bueno, pues me ha resultado, creo que os puede resultar de interés. Nada, estará por detrás.
y sobre todo, el banco de datos que ya tenéis de 2 proxectos documentais integrados en centros Plan B. Vais por la 5ª convocatoria del concurso de trabajo por proyectos. Y dentro de esa convocatoria ya sabéis que hay un apartado específico para las bibliotecas escolares que están trabajando utilizando esta herramienta, ¿no? Me gusta mucho esta de Cervo, 321 Acción, un colegio de película, pero también me gusta mucho la de Telecoviña, los de Ascobas Meaño, ¿no? Ascobas Meaño. Bueno, nosotros hace ya 2 años, con mis alumnos de la facultad, desarrollamos un proyecto documental integrado completo sobre cartoons, sobre dibujos animados, partiendo de cero, lo tenéis ahí y podéis consultarlo. La tercera cuestión del asunto, Escolari. Yo he pretendido haceros una visión del núcleo duro de lo que es la alfabetización en medios de información. Ya os digo que queda aquí esto. Cómo desde la biblioteca podemos abordar esos 4 frentes, el repositorio informativo, la formación, lo que antes llamábamos formación de usuarios, que tenéis infinidad de recursos y muy buenos recursos hechos aquí por compañeros vuestros, la alfabetización en medios de información, leyendo comprensivamente en todas las áreas y los proyectos documentales. ¿Qué pretende Escolari con este proyecto tan interesante que ha presentado hace poco? Pues el objetivo del proyecto es comprender cómo los niños y niñas están aprendiendo habilidades fuera de la escuela y enlaza con la primera cita de Castells, ¿no? La construcción de esas competencias culturales y habilidades sociales está en el centro de la investigación de este grupo de trabajo, que fue un grupo de trabajo internacional, donde intervinieron universidades distintas, y una vez identificadas las estrategias y prácticas de aprendizaje informal, fuera de las instituciones, el equipo, y esto es una maravilla, supongo que algún día vendrá Escolari a contarlo, o alguien de su equipo, el equipo las ha traducido y han creado el kit del profesorado. ¿Y qué tenéis en el kit del profesorado? Bueno, tengo aquí las otras cosas. Pues tenéis una base de datos con ejemplos en castellano y en inglés de todas estas cosas, ¿no? Ejemplos concretos. ¿Veis? Las competencias son estas, las competencias transmedia, las áreas de conocimiento. Bueno, podéis hacer una búsqueda de todas estas cosas, y las edades, a partir de 10 años, pero hay algunas cosas que también son aplicables a niños más pequeños. Bueno, podéis trabajar multiplicidad de ámbitos, ¿no? Pues esto es arte, apreciación del arte contemporáneo, estar bien informado, trucos e indicaciones acerca de los medios, elemental querido Watson, conociendo un ordenador, cazando estereotipos mediáticos, últimas noticias, gestión de la vida privada en Internet, narrando un juego, bueno, reseñando videojuegos online, creando perfiles en Twitter, en fin. Tenéis que entrar y verlo a fondo. Os va a ser de gran utilidad. Lo que decía antes, apareció aquí, el proyecto documental integrado del universo de la Biblioteca Remigio de Andalucía. Bueno, pues hay un vídeo muy ilustrativo. Y este es un Padlet sobre la transición y década de los 80, ¿no? Y aquí me había quedado aquí detrás el entorno informacional sobre Picasso, que es en primaria. Ya, vamos terminando. Tenéis aquí una batería de recursos internacionales de alfabetización en medios de información. Impresionante los franceses. En el año 2013 los franceses se pararon a pensar y están haciendo una nueva ley de educación, ¿cómo le llaman ellos?, para la refundición de la República. Bueno, con sus luces y sombras, porque, por ejemplo, el tema de la prohibición de los móviles en los centros, luces y sombras, están preocupados. Bueno, aquí tenéis para ver con tranquilidad y para mirar cosas interesantes. Los canadienses han propiciado la Semana 1000 y aquí os he puesto, también de mucho calao, para ver con tranquilidad. Propuestas didácticas es una entidad alemana, está en inglés, desde primaria a bachillerato.
propuestas didácticas concretas que merece la pena que entréis a ver. Estas son en francés, ahí en Francia siguen funcionando los CDI y hay un organismo que es CLEMI, donde están desarrollando la alfabetización en medios e información curricularmente en las escuelas e institutos. Y, bueno, se están generando muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí os he puesto este repositorio. Este sería un ejemplo de cómo tratar la infoxicación. Me lo voy a saltar. Aquí tenéis cómo hemos hecho nosotros una práctica de alfabetización en medios e información en mi cole. La radio escolar. Me encanta saber que hay 30 centros en Galicia haciendo radio en la biblioteca escolar. Fantástico. Periódicos, no los dejéis. Bueno, en mi visita al Fedelleiro del otro día me encuentro con que de manera natural La Voz de Barrio Nuevo, Oxe Noticia, y ahí lo tenemos. Itinerario, una agencia de publicidad, las campañas de publicidad del Veneranda, cómo hacemos nosotros, trabajando todos los ejes, ¿no? Bueno, lo tenéis aquí para mirar y yo creo que con las imágenes os podéis hacer una idea. Comunicamos ciencia, las familias implicadas. Bueno, La Voz del Valle haciendo radio, analizando radio. Pero me vais a tener que dejar que ponga un minutito, solo un minutito. Mi prima Gisela, que ya tiene internet en la escuela, dice que todo está en la nube. Que podemos poner en ella todo lo que queramos para luego volver a cogerlo cuando se nos antoje. Y no solo coger lo nuestro, sino cualquier cosa que hayan depositado los demás. Y sin que nadie te diga nada. ¡Alider! ¡Apúrate que nos hacemos tarde! ¿Y la mochila? Por chiquito. Nosotros no tenemos internet todavía en nuestra escuela, pero mi hermano pequeño, según opina mi madre, lleva en la nube desde que nació. Alidercito, haz la tarea, hijo, no te distraigas. No te distraigas, hijo, haz la tarea. Mi hermanito quiso coger unas cosas de la despensa que habían depositado otros, en concreto mi madre, pero a él sí le dijeron algo. En concreto mi padre. Nuestra casa está en la comunidad de Ingatambo. Ingatambo está en el distrito de Tumbadén. Tumbadén está en la provincia de San Pablo. San Pablo en el departamento de Cajamarca. Cajamarca en la firme y feliz República del Perú. Perú está en América del Sur. Y América del Sur en el mundo. El mundo es un lugar lleno de cosas que aprender. Bienvenidos. Vamos a conocer, niños, el planeta Tierra aprovechando el internet que hay en nuestra escuela. Miren, ¿qué forma tiene nuestra Tierra? Redonda. ¿Y qué colores podemos observar? Azul. Azul, muy bien, azul. ¿Y alrededor de nuestro planeta habrá más planetas? ¡Sí! ¡Júpiter! ¿Otro nombre, Pedrito? A ver. Mercurio. ¿Otro? A ver, Cristian. Venus. Robert. Hola, aquí vas a aprender muchas cosas. Mi prima Gisela tiene mucha suerte porque los señores ingenieros instalaron recientemente en su escuela los equipos necesarios para conectarse al mundo. Gracias a ello, mi prima ha conocido los poemas de un señor que nació en Cuba.
cultivo. Voy a formular una pregunta. ¿Podéis marchar a ver otra cosa o seguimos otro ratito? Una rosa blanca en junio como en enero, para mi amigo sincero que me dé su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo mi ortiga cultivo la rosa blanca. Está bonita la poesía, hijita. Anda, tráeme leña. Porque luego tienes que mover las ovejas. Mi tía Namelda tiene cocina mejorada, donde prepara sus papitas a la huancaína, su ají de pollo, su ensalada y su rocotito. El cuy será para la segunda celebración del cumpleaños de Yamilet, porque el cuy solo se cocina cuando está bien madurito. Te vas a mover las ovejas. Dicen que el Perú es muy rico en oro. El oro es un material que el hombre extrae con mucho sacrificio de un agujero del fondo de la tierra para llevárselo a su país y guardarlo en otro agujero en el fondo de un banco. Es un metal muy bonito y precioso que nosotros los de aquí no hemos visto en la vida. Hace mucho tiempo se los llevaron los españoles. Ahora se lo llevan todos los demás. El 15 de noviembre del año 1532 vinieron los españoles a saquear todo, pensando que había oro o riqueza, pero no encontraron nada. Solo que encontraron son cerámicas y huesos. En total de ventanillas hay 337 nichos. Las simples son las individuales. Las simples son los que están adentro y las individuales son los que están afuera o a los costados tienen más ventanillas. Eso es todo lo que puedo decir. Gracias. ¿Y tú no vas a la escuela? No. ¿Y por qué? Porque mi padre no me deja. ¿Y eso? Porque dice, ¿para qué me voy a ir a la escuela si de mayor voy a ser borracho como él? ¿Les canto algo? Sí, espera. Lo grabamos y lo subimos a internet. ¿Y sabes lo que es Internet? Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utiliza la familia de protocolos TCP para enviar correos SMPT y la transmisión de archivos FTP y P2P que dicen que es para aumentar nuestra riqueza y nuestro conocimiento del mundo. Eso es todo lo que lo puedo decir. Gracias. Cuando nos comunicaron que Internet iba a llegar a nuestra escuela, Alidel salió a recibirnos. Bueno, os dejo con las ganas. Lo dejamos aquí. Es de Javier Fesser. Bueno, efectivamente, damos as gracias a Rosa porque o traballazo que se pegou para facer esta presentación foi tremendo. Perdón? Non sei que pasaba. Bueno, digo que, a ver, que Rosa falamos en algún momento estes días e víamos que non lle iba a dar tempo, efectivamente, para o tempo que tiña, pero sí que nos fixo aí un traballo de recopilación de materiais que lle agradecemos moitísimo, que queda a disposición de todos nós e de todo o resto. Sabedes que a páxina de RDB destes xornadas queda para aberto a todo o mundo, pero en todo caso te agradecemos moitísimo o acicate que supón sempre cando ves e nos comentas estas cousas. Aí agora había un espacio antes do xantar
para que os compañeros que tiñan nada, había moi pouquiños, pero, bueno, había algún. Os compañeros que quixerades ver os pósters que fixeron outros compañeros, pois poderades ver e asistir ás súas explicacións, pero de todas maneiras, pois os que vos queirades quedar, obviamente, pois Rosa, hasta o momento da comida non hai ningún problema, podedes comentar entre vos o que queirades. Se me olvidó deciros, sobre todo para los nuevos, ya tiene un año y medio, un material muy sencillo, cómo hacer trabajos increíbles con Internet y otros recursos, que para los que estáis empezando en el asunto es de Ana Alonso, está publicado en Anaya, y yo creo que puede ser una herramienta, bueno, ciertamente interesante. Se me había olvidado decíroslo. Y nada, estoy a vuestra disposición. Si queréis que comentemos algo... Sí, el título es Cómo hacer trabajos increíbles con Internet y otros recursos. Está publicado, la autora es Ana Alonso y está publicado en Anaya. Muy necesaria. Pues yo... ¿Y has hecho una queja formal? Muy bien. Di que sí. Di que sí, aprovecha el foro. Y la compañera que tienes al lado que te saque el pañuelo, que muy bien, pero no puedo apoyarte, lo siento, no sé cómo decirte. Es otra realidad distinta de la mía, pero tienes razón. Tienes razón. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues nada. Sí, esta cuestión evidentemente é grave, ¿no? Es grave, sí. Pero algo tamén que acabas de decir, hai que poñela, hai as contradicións hai que poñelas en evidencia. Hai que poñelas en evidencia, e por iso non coñecía esa circunstancia, ¿no? Pero evidentemente moitas veces nos centros vamos por diante de... Sí, por supuesto, la revolución educativa se está haciendo en los centros, Hai que deixar moi en manifesto esas contradicións, non? Na medida que se poida, non estamos no apartado que poderíamos mover eso, pero sí que podemos polo menos decir, mirade, aquí está isto, non? Entonces, bueno, pues dádenoslo a conocer tamén. Supoño que xa en outras seccións da Consellería terán esa información. Quero dicir, non solamente, porque como depende da universidade, me parece, digo eu, que non solamente desde os que fan o baremo, sino desde os que propicia, pois me imagino que está aprobado esa... Por un lado, ese que no voso currículum, que na vosa oferta formativa teñades esa materia, non? Entendo que é unha materia libre destas... non, entra... Claro, pero por eso está... Por eso, e como é que despois non se recoñece, non sei, teríamos que saber algo máis, pero... Xa, pero bueno, esas contradicións é unha opinión persoal, ao mellor hai que facelas evidentes tamén antes, no extracto anterior, non?
que aproba esas asignaturas despois debería poder facilitar, pero bueno, non o sei. En todo caso, que unha información que é importante que se mova dentro da Consellería, non? Si, en moitos aspectos os centros e o profesorado vai por diante, pero as cosas hai que movelas, evidentemente, non? E solas xe andaremos. Moitas gracias, Rosa, unha vez máis por toda a túa axuda, a túa colaboración. Bueno, pois non sei se hai algunha intervención máis que querades facer. Pois se non vémonos nos corredores e Rosa continúas con nós toda a xornada. Grazas pola vosa participación e grazas a Rosa.